Hoy, hoy nos adentramos en un tema que es la base del éxito en cualquier ámbito, la comunicación dentro de una empresa. Un tema fundamental, sin duda. Vamos a analizar una clase magistral sobre comunicación, un recurso académico que ofrece una perspectiva muy interesante sobre cómo la información fluye dentro de una empresa y cómo este flujo impacta en la dinámica de la misma. Así es. Y aunque a primera vista el término comunicación parezca simple, su aplicación en el contexto empresarial es bastante compleja y multifacética. Totalmente. La clase magistral que analizamos parte de la definición de James Toner, que define la comunicación como el proceso mediante el cual se transmite información, ideas, emociones y sentimientos entre individuos o grupos. Una definición bastante completa. Pero la pregunta es, ¿cómo se traduce esta definición en el mundo real de las empresas? Ahí está la clave. En un entorno empresarial, la comunicación va más allá de simplemente transmitir un mensaje. Se trata de construir relaciones, generar confianza y trabajar en colaboración hacia objetivos comunes. Entiendo. Se trata de crear un ambiente donde la información fluya de manera efectiva, ¿no? Para que todos los miembros de la empresa puedan comprenderse y colaborar de forma óptima. Exactamente. La clase que analizamos se centra en dos niveles de comunicación, personal e institucional. Dos niveles fundamentales. Empecemos por el primero. ¿Por qué es tan crucial la comunicación interpersonal en el día a día de una empresa? Bueno, pensemos en un equipo de trabajo. Para que un equipo funcione de manera óptima, la comunicación entre sus miembros debe ser clara, empática y con una retroalimentación constante. Esos tres elementos, según Stoner, son la base de una comunicación interpersonal efectiva. Sí, son claves. Me gustaría profundizar un poco más en cada uno de estos elementos. ¿Podría explicarnos qué significa cada uno en la práctica? Por supuesto. La claridad implica expresar nuestras ideas de forma concisa y precisa, utilizando un lenguaje que el receptor pueda comprender fácilmente. Claro, sin rodeos. Exacto. La empatía, por otro lado, se refiere a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, entender sus emociones y perspectivas, incluso si no coincidimos con ellas. Es decir, intentar comprender el punto de vista del otro. Exactamente. Y la retroalimentación, ¿cómo entra en juego? La retroalimentación es esencial para asegurar que el mensaje ha sido comprendido y también para fomentar un diálogo abierto. Implica escuchar activamente al interlocutor y responder de manera constructiva, ya sea para aclarar dudas, ofrecer apoyo o aportar nuevas ideas. Ya veo. Estos tres elementos parecen fundamentales para cualquier interacción, desde una conversación informal entre colegas hasta una reunión formal con un supervisor. Sin duda. Y cuando la comunicación interpersonal falla, las consecuencias pueden ser graves. Malentendidos que retrasan proyectos, conflictos que generan tensión en el equipo o desmotivación por la falta de comprensión. Es evidente que la comunicación personal efectiva es crucial para un buen ambiente de trabajo. Justamente. Pasemos ahora al segundo nivel, la comunicación institucional. ¿Cómo se diferencia este nivel del anterior? La comunicación institucional se centra en los flujos de información dentro de la estructura de la empresa, a través de sus políticas, procedimientos y estrategias. Stoner identifica tres tipos principales: descendente, ascendente y horizontal. Tres tipos de comunicación que a su vez pueden ser formales o informales. Exacto. Interesante. ¿Podría darnos ejemplos concretos de cada tipo de comunicación institucional? Claro. Imaginemos una empresa que lanza un nuevo producto. La comunicación descendente sería la que fluye desde la dirección hacia los empleados. Por ejemplo, a través de un comunicado oficial que explica las características del producto y las estrategias de marketing. Interesante. ¿Y la comunicación ascendente? En este mismo caso, la comunicación ascendente sería la que fluye desde los empleados hacia la dirección. Por ejemplo, los vendedores podrían reportar a sus gerentes las reacciones de los clientes al nuevo producto, o los equipos de desarrollo podrían sugerir mejoras en base a las opiniones recogidas. La comunicación ascendente permite que la información fluya desde la base de la empresa hacia arriba, Exactamente. brindando una visión más completa de la dirección. Y la comunicación horizontal. La comunicación horizontal se produce entre personas o departamentos del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, el equipo de marketing podría coordinarse con el equipo de ventas para crear una campaña conjunta para el nuevo producto. Entiendo. La comunicación horizontal facilita la colaboración entre diferentes áreas de la empresa. Exactamente, evitando que funcionen como compartimentos estancos. Además de estos tres tipos, la clase también menciona dos modalidades de comunicación institucional: formal e informal. La formal se refiere a la comunicación a través de canales oficiales, como correos electrónicos corporativos, documentos internos o reuniones programadas. Sí, son los canales oficiales. Y la informal, por otro lado, se produce en un contexto más espontáneo, como conversaciones en los pasillos, llamadas telefónicas rápidas o chats internos. Exacto.
Comprender estas diferentes formas de comunicación institucional nos ayuda a tener una visión más completa de cómo fluye la información dentro de una empresa. Totalmente. Y al igual que en la comunicación interpersonal, la efectividad de la comunicación institucional es crucial para el éxito de la empresa. Ahora bien, si la comunicación es tan vital, ¿qué obstáculos podemos encontrar en el camino? Buena pregunta. ¿Qué puede impedir que la información fluya de manera efectiva dentro de una empresa? Esta es una pregunta crucial que abordaremos en detalle a continuación, cuando analicemos las barreras de la comunicación. Un aspecto fundamental es comprender las barreras que pueden obstaculizar su efectividad. Según Stoner, existen 3 tipos principales: semánticas, emocionales y físicas. Comencemos por las barreras semánticas. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Cómo pueden las palabras mismas convertirse en un obstáculo? Las barreras semánticas surgen cuando las palabras o conceptos utilizados tienen diferentes interpretaciones para el emisor y el receptor. Lo que para uno significa una cosa, para el otro puede significar algo totalmente distinto. Es decir, una misma palabra puede tener diferentes connotaciones, diferentes significados, dependiendo del contexto, la experiencia, la cultura de cada persona. Exactamente. Pensemos en un ejemplo concreto. Un gerente le pide a su equipo que sea más innovador. Bien. La palabra innovación puede ser interpretada de muchas maneras. Para algunos podría significar desarrollar productos completamente nuevos. Para otros podría implicar simplemente mejorar los procesos existentes. Claro, si no se define claramente qué se entiende por innovación en ese contexto específico, la comunicación puede ser confusa. Totalmente. Y generar frustración tanto para el gerente como para el equipo. Y esto puede llevar a que los objetivos no se cumplan, ¿no? Que los proyectos no se desarrollen de la manera esperada. Exactamente. Pasemos ahora a las barreras emocionales. ¿Cómo influyen las emociones en la comunicación? Las emociones, tanto del emisor como del receptor, juegan un papel crucial en cómo se interpreta y se responde a un mensaje. Prejuicios, estrés, falta de confianza, incluso el estado de ánimo del día, pueden distorsionar la comunicación y generar malentendidos. Es decir, nuestro estado emocional puede actuar como un filtro Sí, como un filtro. que colorea la forma en que percibimos la información. Exacto. Imaginemos una situación en la que un empleado recibe una crítica constructiva de su supervisor. Si el empleado está pasando por un momento de estrés personal, es posible que interprete la crítica como un ataque personal. En lugar de una oportunidad para mejorar. Exactamente. En ese caso, la comunicación, aunque bien intencionada, no lograría su objetivo. Y podría incluso generar un conflicto. Claro, claro. Por eso es tan importante ser conscientes de nuestras propias emociones, ¿no? Sí, y de las emociones de los demás. Al comunicarnos, especialmente en el ámbito laboral. Totalmente. Y finalmente, hablamos de las barreras físicas, que parecen más evidentes, pero no por ello menos importantes. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Las barreras físicas pueden ser tan simples como el ruido en un espacio de trabajo compartido. Claro, que dificulta la concentración, la comprensión del mensaje. Exactamente. O la distancia física entre los miembros de un equipo que trabajan en diferentes ubicaciones. La falta de contacto visual, la dificultad para interpretar el lenguaje corporal. Exacto. Todo eso puede afectar a la fluidez de la comunicación y la construcción de relaciones sólidas. Y no olvidemos las fallas tecnológicas. Por supuesto. Problemas de conexión, errores en el envío de correos electrónicos que pueden retrasar la transmisión de información. Sin duda. Las barreras físicas, aunque a veces parezcan triviales, pueden tener un impacto significativo en la comunicación. Ahora que hemos identificado estas barreras, la pregunta es, ¿cómo podemos superarlas? ¿Qué estrategias podemos implementar para que la comunicación fluya de manera más efectiva? La clase que estamos analizando ofrece algunas claves. En primer lugar, ser conscientes de la importancia de la comunicación y dedicarle el tiempo y la atención que merece. No podemos dar por sentado que la comunicación fluirá por sí sola. No, para nada. Debemos ser proactivos. Conscientes de que una buena comunicación requiere esfuerzo, planificación. Exacto. Debemos definir con claridad qué queremos comunicar, cuál es el propósito del mensaje, a quién va dirigido. Además, es importante considerar el contexto. Adaptar el lenguaje, el tono, Exacto. elegir el canal de comunicación adecuado. No es lo mismo enviar un correo electrónico formal que tener una conversación informal en el pasillo. Precisamente. Y no olvidemos que la comunicación no es solo verbal. Claro, el lenguaje corporal, el tono de voz, la expresión facial, todo eso también comunica. Exacto. Todos esos elementos transmiten información y pueden reforzar o contradecir el mensaje verbal. Ser conscientes de nuestra propia comunicación no verbal y aprender a interpretar la de los demás puede marcar una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de interpretación, hay un aspecto que me parece crucial.
La actitud del receptor. ¿Cómo influye la actitud del receptor hacia el emisor o hacia el mensaje en sí? Es una pregunta muy interesante. Intuitivamente, podemos pensar que si el receptor tiene una imagen positiva del emisor, es más probable que interprete el mensaje de forma favorable. Claro, la actitud del receptor actúa como un filtro. Sí, como un filtro que condiciona la interpretación del mensaje. Si existe confianza y respeto mutuo, la comunicación fluirá de manera más fluida, incluso si hay diferencias de opinión. Por el contrario, si hay desconfianza o prejuicios, el mensaje puede ser malinterpretado. Exactamente. Incluso si su contenido es objetivo y neutral. Por eso, es fundamental cultivar un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto, donde la comunicación pueda fluir abiertamente y sin obstáculos emocionales. Otro elemento clave para una comunicación efectiva que ya mencionamos al hablar de la comunicación interpersonal es la retroalimentación. Sí, la retroalimentación. Fundamental para asegurarnos de que el mensaje ha sido comprendido correctamente. No se trata solo de emitir un mensaje, ¿no? Ah. Sino de comprobar si ha llegado a su destino y si ha sido interpretado como esperábamos. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué hace que la retroalimentación sea realmente efectiva? ¿Cómo podemos dar y recibir retroalimentación de manera constructiva? La clase que estamos analizando ofrece una guía muy completa sobre las características de una buena retroalimentación. Me encantaría profundizar en este tema. Podríamos dedicar unos minutos a analizar las claves para una retroalimentación efectiva. Por supuesto. Con gusto desgranaremos los puntos clave para que la retroalimentación sea una herramienta que fortalezca la comunicación, en lugar de un obstáculo. Retomemos nuestra conversación sobre la retroalimentación efectiva. Como decíamos, la clase magistral que analizamos destaca 5 características clave. Debe ser descriptiva, específica, oportuna, solicitada y concreta. Empecemos por la primera, descriptiva. ¿Qué significa exactamente que la retroalimentación sea descriptiva? ¿Y por qué es tan importante? Una retroalimentación descriptiva se centra en los hechos, en las conductas observables, sin juzgar o culpabilizar al receptor. En lugar de decir, por ejemplo, eres desorganizado, una retroalimentación descriptiva sería: he notado que en las últimas presentaciones has tenido problemas para encontrar la información. Entiendo. Describir la situación objetivamente, sin emitir juicios de valor sobre la persona. Exacto. Esto permite que el receptor se sienta menos atacado y más receptivo a la retroalimentación. Exactamente. La segunda característica, la especificidad, también es crucial. En lugar de hacer comentarios generales como siempre llegas tarde, es más efectivo ser específico y decir, por ejemplo, en las últimas 2 semanas has llegado tarde a 3 reuniones. Ajá. La especificidad ayuda a comprender exactamente qué aspectos se deben mejorar y evita esa sensación de ser juzgado por el comportamiento en general. Así es. La tercera característica, la oportunidad, se refiere al momento en que se ofrece la retroalimentación. Es más efectiva cuando se ofrece cerca del momento en que se produce la conducta que se quiere reforzar o corregir. Claro, si esperamos demasiado tiempo, el receptor puede no recordar el contexto o la importancia de la situación. Y la retroalimentación pierde su impacto. Exacto. La cuarta característica, la solicitud, implica que la retroalimentación sea solicitada, no impuesta. Si el receptor la pide, es más probable que esté abierto a escucharla y a tomarla en cuenta. Por supuesto, hay situaciones en las que es necesario ofrecer retroalimentación aunque no sea solicitada, pero en esos casos es fundamental hacerlo con sensibilidad y respeto. Sin duda. Y siempre enfocándonos en el comportamiento observable, no en la persona. Totalmente de acuerdo. Y por último, la quinta característica, la concreción. Implica que la retroalimentación debe ofrecer sugerencias prácticas para la mejora. No basta con señalar un error o una deficiencia, hay que proponer alternativas, soluciones. Es decir, la retroalimentación debe ser útil, orientadora, no solo crítica. Exacto. Si seguimos estas 5 características, la retroalimentación se convierte en una herramienta muy poderosa para fortalecer la comunicación, para mejorar el desempeño individual y del equipo. Ahora que hemos explorado los diferentes niveles de comunicación, las barreras, las claves para superarlas, la pregunta que me surge es ¿cómo aplicar estos principios en nuestro día a día? ¿Cómo podemos convertirnos en comunicadores más efectivos, tanto en el ámbito académico como profesional? La clase magistral propone una actividad final muy interesante. Reflexionar sobre situaciones concretas en las que podemos aplicar estos principios de comunicación efectiva. Por ejemplo, pensemos en una presentación en clase. En una presentación, aplicando el principio de claridad, debemos asegurarnos de estructurar la información de forma lógica,
utilizar un lenguaje preciso y comprensible para la audiencia. Claro. Y la empatía nos ayudará a conectar con el público, a entender sus expectativas, a adaptar nuestro discurso a sus intereses. Y la retroalimentación en este caso sería la ronda de preguntas al final de la presentación. Exacto. Una oportunidad para aclarar dudas, recibir sugerencias, mejorar para futuras exposiciones. Otro escenario común en el ámbito académico es el trabajo en equipo. La comunicación efectiva es fundamental para coordinar tareas, resolver conflictos, lograr un objetivo común. En este contexto, la escucha activa, la capacidad de expresar nuestras ideas con asertividad, con respeto, la disposición a considerar diferentes puntos de vista son habilidades cruciales. Y no olvidemos la importancia de la retroalimentación constructiva, tanto para reconocer el trabajo bien hecho como para identificar áreas de mejora. Estos mismos principios son aplicables al ámbito profesional, ya sea en una entrevista de trabajo, en una reunión con clientes, en la interacción diaria con compañeros, superiores. Sin duda. La comunicación efectiva es un factor clave para el éxito profesional. Nos permite construir relaciones sólidas, transmitir nuestras ideas con confianza, liderar equipos de forma eficiente, alcanzar nuestros objetivos. En resumen, la comunicación es una herramienta poderosa, que si se utiliza con inteligencia, con sensibilidad, puede abrirnos un sinfín de posibilidades, tanto en nuestra vida académica como profesional. La clave está en ser conscientes de su importancia, en comprender sus diferentes niveles, modalidades, en identificar las barreras, en aplicar estrategias para superarlas. Y sobre todo en recordar que la comunicación es un proceso de aprendizaje continuo. Cuanto más la practiquemos, más efectiva será. Les invitamos a seguir explorando este apasionante mundo. Observen la comunicación en su entorno, analicen sus propias interacciones, lean sobre el tema. El conocimiento está ahí fuera, esperando a ser descubierto. Y recuerden, la comunicación es la clave del éxito.